10 minutos. Es momento del editorial de Sergio Berenstein. Nos propone hoy reflexionar sobre la línea del presidente Javier Milei, quien sesga su agenda al ritmo de Donald Trump, Sergio. Pero la información es bastante sorprendente y es que la Argentina acompañaría a los Estados Unidos en la decisión que acaba de tomar el presidente Trump de retirar a su país tanto del Acuerdo de París sobre el cambio climático como de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización dentro de Naciones Unidas que bueno, tuvo bastante visibilidad, recordamos todos, en la época de la pandemia, ¿verdad? Pero que más allá de eso tiene un rol fundamental en plantear la agenda de salud pública a nivel global. Esto, bueno, efectivamente, Donald Trump había hablado en la campaña sobre estas cuestiones, no es noticia para ninguno de nosotros que él también niega el cambio climático. Esta cuestión, durante la verdad, ¿no? Este primer año de gestión del presidente Milei, había pasado un cuarto plano, ¿eh? Imagínense que la persona a cargo de medio ambiente en la Argentina es Daniel Scioli. Dejo el silencio porque ustedes nunca escucharon a Es Daniel que, Scioli referirse jamás a la claro, cuestión del medio ambiente, ¿verdad? me Es llamó la decir, atención, sí. a este gobierno no le importa el medio ambiente, a otros decían que sí, tampoco les importaba demasiado, la verdad. Lo cierto es que, bueno, es una decisión que el presidente toma una vez que Donald Trump llega al poder. No es que fue una iniciativa de Milei, ¿no? Ujú. Sino que Milei acompaña al presidente de los Estados Unidos. Más allá de si esto está bien o está mal, la pregunta es si le conviene a la Argentina. O sea, ¿qué gana la Argentina haciendo eso? Ujú. ¿Mm? Esto es una cuestión que tiene que ver con una decisión del presidente o con el interés de los argentinos de nuestro país, mirando el corto, mediano y largo plazo. No queda claro cuál es la ventaja para la Argentina retirarse del Acuerdo de París. Ustedes dirán, bueno, tampoco sirvió demasiado, y es cierto, pero por lo menos pone algunos temas sobre la agenda. eh, Hay cuestiones de discusión que tienen que ver con estos foros que de a poquito van como contribuyendo a que tomemos dimensión del problema ambiental que vive la humanidad. El presidente Milei este fin de semana tuvo algunas declaraciones particularmente, creo yo, controversiales al respecto. Dijo que ya nuestro planeta tuvo 5 ciclos de clima, incluyendo momentos de congelamiento, momentos de mucho calor, etcétera. Uno solo de ellos está vinculado a la acción humana. ¿Cómo probamos nosotros que esto tiene que ver con el ser humano y no con cuestiones naturales de cambio climático? Bueno, ustedes saben que eh, hay controversia respecto a la investigación en torno al cambio climático, porque en algún momento hubo una utilización no ética de datos para efectivamente contribuir a instalar la idea de que había un problema. Esto es algo que es cierto, pero tomarse de esa mala investigación para negar la evidencia que se ha venido acumulando en los últimos tiempos es por lo menos algo cuestionable y hasta peligroso desde el punto de vista de la política pública. Más allá de eso, hay una legislación vigente en la Argentina y hay acuerdos que el país firmó. Entonces, si el presidente está en desacuerdo con esto, lo que debería hacer es, bueno, mandar un proyecto al Congreso, para que sea el Congreso el que defina si efectivamente la Argentina tiene que estar dentro del Acuerdo de París y sobre que ratificó el Congreso, y sobre todo si el cambio climático es un problema o no, porque la Argentina, a pesar de, digamos, que el tema no es prioritario, tiene una continuidad en foros internacionales, votos, etcétera, eh, que, bueno, si el presidente si quiere cambiar tiene que someterlo a la discusión de la opinión pública, no puede ser algo que él tome de Mm. forma discrecional. ¿Mm? La política ambiental, como el resto de la política pública, no es una decisión del presidente solamente, puede tener iniciativas que deben ser en todo caso debatidas por el resto del tejido institucional y por la sociedad, ¿verdad? Entonces, la pregunta, retomo, es si esto le sirve o no al país. La verdad que no queda claro cuál es la ganancia. ¿Le sirve a Milei? Bueno, él acaba de proponer, fíjense ustedes, una especie de coalición de presidentes eh, para forzar o para promocionar esta agenda denominada anti-woke, antiprogresista, que incluye la crítica a la política de género, incluye eh, todo este sistema de discriminación positiva para de alguna manera romper desigualdades o sesgos que tuvo la política pública y el mercado, hay que decirlo, estas sociedades durante muchísimo tiempo.
Esto incluye una muy fuerte polémica en torno a no solamente cuestiones de género en general, sino al feminismo en particular. Lo cierto es que, claro, la pregunta, otra vez, ¿le sirve a la Argentina esto o tiene que ver con la agenda del presidente? Usted dirá, bueno, él es libre de integrar los foros que le parezcan. De hecho, Alberto Fernández, por ejemplo, integraba el foro, ¿se acuerdan? De los líderes de Puebla, y Sí, Mauricio sí, Macri también sí. se incorporó a alguna internacional digamos, de los partidos populares, de centro derecha. Eso también es cierto. El problema es cuando esto influye en decisiones estratégicas que pueden alterar la reputación o comprometer a la Argentina en el corto y mediano plazo. Les doy un ejemplo. Difícil que la Argentina firme el acuerdo con la Unión Europea si tiene esta política ambiental. Pues sabes que te iba a preguntar en este sentido, porque, a ver, más allá de las cuestiones declaratorias, hay impacto en, por ejemplo, prácticas productivas, en certificaciones. Pensaba en ese ámbito, por ejemplo, y ya que mencionabas el tema de la Unión Europea, que es donde hay algunos estándares que, por ejemplo, están íntimamente relacionados con la cuestión del medio ambiente. Por supuesto, imagínate, Vero, que hay muchas inversiones en energía renovable en la Argentina. Por ejemplo. Si el presidente cambia de opinión y esto se traduce en política pública, ¿qué pasa con algunos incentivos que fueron dados o cuestiones que, bueno, involucraron miles de millones de dólares en inversión, por Claro. ejemplo, en energía eólica o energía solar? También hay cuestiones vinculadas, bueno, a un impacto en la salud pública del abandono de la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que esto genera, insisto, este interrogante clave. ¿Cuánto de lo que hace Milei tiene que ver con el país y cuánto con lo que él cree que tiene que ocurrir en Occidente? No siempre las cosas son, digamos, compatibles o están alineadas y puede que haya algún conflicto. Dos preguntas para cerrar esto. Una, ¿esto va a generar el debate que corresponde en el Congreso, en los medios de comunicación, en la sociedad civil en general? Bueno, no es algo menor. Porque, segunda pregunta, esto puede tener, pero, amigos, impacto a nivel electoral. Claro. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la cuestión ambiental es algo que particularmente a los jóvenes, bueno, les interesa mucho. Y uno dice, menos mal, ¿no? Que fueron educados por lo menos en otro paradigma. Eh, ¿Esto podría generar algún ruido en jóvenes que en general tienen buena opinión del presidente? Bueno, esto es algo que tendremos que efectivamente monitorear. Lo cierto es que con una versión muy singular del liberalismo, el liberalismo siempre fue definido como una ideología que respeta la opinión y los intereses de los demás, no importa lo que piensen. En este caso, el presidente se embarca en una batalla cultural que niega ese principio del liberalismo, por lo que busca es influir en cómo piensan los demás, no respetar justamente esas ideas y valores. Con esa polémica me parece que hay que evaluar, hay que monitorear esta especie de influencia que ejerce Donald Trump en las prioridades en la agenda del presidente Javier Milei. A las 7 de la mañana, 19 minutos, fue la mirada de Sergio Berenstein.